Profesora, compañeras, compañeros, buenas tardes. Yo en la siguiente presentación voy a hacer el análisis de otro capítulo más del Crepúsculo del Deber de Lipovetsky. En esta oportunidad yo leí el capítulo 3, que es Buscando la moral individual desesperadamente. Este tiene 5 temas que trata. El primero es elegir su muerte. El segundo, elegir su cuerpo. Sigue con la fiebre higienista. Luego con el deporte apasionadamente. Y termina con un tema que es del trabajador disciplinado al hombre flexible. Yo decidí trabajar con el primero, que es elegir su muerte, el cual habla sobre el suicidio y el suicidio asistido. El suicidio es un problema filosófico, y eso Lipovetsky lo deja muy claro en este texto, ya que da la visión de ciertos autores, filósofos, que básicamente nos dicen que el suicidio es algo malo, algo negativo. Em, pero nosotros también tenemos que dar una lectura distinta y generar una reflexión en torno a estos temas y a este tema en particular, porque nosotros como futuros profesores de filosofía nos vamos a ver enfrentados a esto, y no solamente a conversarlo, sino que en estos tiempos, y sobre todo en Chile, donde tenemos una mala salud mental, el tema del suicidio puede llegar a ser algo recurrente. Eso no quiere decir que sea normal, pero utilicemos este libro de Lipovetsky como una herramienta para. Ahora, ¿qué nos dice la filosofía sobre el suicidio según Lipovetsky? Lo vamos a citar. Rousseau denuncia el suicidio como una muerte furtiva y vergonzosa, un robo al género humano. Comte lo considera un acto inmoral, porque al matarse el hombre se desentiende de sus obligaciones hacia la sociedad. Durkheim lo condena porque ofende el culto de la persona humana constitutivo de nuestra moral. Es un crimen social. El suicidio aparece igualmente como una inobservancia de los deberes del hombre hacia sí mismo, un signo de cobardía frente a las dificultades de la vida. Por ende, desde un punto de vista filosófico, como lo plantea Lipovetsky, el hombre que se destruye se ofende a sí mismo, atenta contra la dignidad de la humanidad de su propio ser, ya que dispone de este cuerpo material como un medio. Pero ¿qué debemos tener nosotros en consideración? Que la persona que intenta suicidarse o que se suicida se encuentra fuera del uso de esta razón. Por lo tanto, podríamos decir de manera simple que esta es una decisión que se toma a ciegas, no es una decisión consciente. Y ahora bien, nosotros también tenemos que ser capaces de reflexionar en torno a este tema. Como estudiantes de pedagogía o como futuros profesores de filosofía, podemos emitir juicios de valor sobre personas que han intentado o se han suicidado. Ahora bien, desde este texto de Lipovetsky podemos hacer una lectura a nuestro contexto, a Chile. En el texto podemos leer lo siguiente, que en nuestra cultura individualista, remodelada por el psicologismo, los deberes hacia uno mismo han cedido paso a las exigencias interiorizadas de escucha y de apoyo afectivo de las personas de nuestro entorno. Wow, o sea, eh, podríamos decir que un culpable es el individualismo. Pero ¿qué sucede en nuestro país, en nuestra realidad? Según un estudio del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián, que está basado en un texto de la Organización Panamericana de Salud,
que se llama Mortalidad por suicidio en las Américas del año 2018, Chile tiene una de las tasas más altas de suicidio dentro de la región. ¿Qué quiere decir esto? Que el promedio de suicidios en América, hasta el año 2018, era de 7,3 personas por cada 100.000 habitantes. El promedio mundial es de 11,4 personas por cada 100.000 habitantes. Y acá en Chile, la cantidad de suicidios es de 11 personas por cada 100.000 habitantes. Y un dato no menor es que cuando hablamos de 7,3, 11,4 o de 11 personas, son personas que se suicidan por hora. O sea, acá en Chile, hasta ese año, 11 personas por cada una hora se suicidaban. Em, Esto puede tener múltiples causas. Yo creo que nosotros las sabemos, tal vez no conscientemente, pero un grave problema es la salud mental que tenemos en nuestro país. Esta es la tercera causa de muerte en jóvenes acá en Chile. Otro dato que nos entrega este estudio es que las mujeres tienen más intentos suicidas que los hombres, pero estos son más efectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen 4 veces más probabilidades de morir a causa de un suicidio. Y el 90% de los suicidios que se llevan a cabo en Chile son por problemas de salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro país existe una falta tremenda de programas de servicios y recursos que prevengan el suicidio. Es por esto que a través de esta cita de Lipovetsky también podemos reflexionar y cuestionarnos si efectivamente este individualismo es tan positivo o no. Y desde mi realidad como estudiante, como hijo, como hermano, como amigo, como alguien que escucha, ¿de qué manera aporto yo a la prevención del suicidio? Y podemos decir que la filosofía es una vía para prevenirlo. Ahora bien, este tema del suicidio eh, nos lleva al derecho a una muerte dulce o el suicidio asistido. Y sobre la eutanasia, nos tenemos que preguntar sí o sí qué tan legítima es y si esta es o no es un derecho. Y según el mismo Lipovetsky, nos va a decir que con la eutanasia sucede lo mismo que con el suicidio. En la era del neoindividualismo, las prescripciones irrefregables de deberes hacia uno mismo están descalificadas. Eso quiere decir que no están validadas. Ningún fin ideal supera el derecho de las personas a disponer de su propia vida, de su propia muerte. Entonces, por más que tengamos la libertad de elegir, no siempre podemos hacerlo. Es como lo que hablábamos en clase este miércoles, cuando nos preguntábamos por qué el gobierno decide cuáles son las vacunas que yo debo ponerme en la vida y de esas enfermedades que previenen estas vacunas, yo no voy a morir. Pero ¿por qué sí voy a morir de otras cosas? Y esto va más allá de un tema científico. Es algo que nosotros debemos cuestionarlo desde la ética. Lipovetsky, sobre la legitimidad de la eutanasia, nos dice que el derecho a la eutanasia es frecuentemente legitimado en nombre de la dignidad humana. Se trata de morir de pie, no como carne de laboratorio. Y esto de no morir como carne de laboratorio es una frase muy potente desde el discurso de Lipovetsky, porque, queramos o no, cuando una persona tiene una enfermedad terminal, obviamente, sus últimos días lo va a vivir
en un hospital, con tubos, eh, tal vez va a tener toda la medicina a disposición para pasar unos últimos días buenos, va a tener muchos cuidados paliativos, pero estos, eh, ¿qué tanta dignidad le dan a la persona? También es súper importante que nos cuestionemos eso. Y sobre el derecho a la eutanasia, Lipovetsky nos dice que sin duda el derecho a la eutanasia es una manifestación ejemplar del individuo rey, pero al mismo tiempo significa una demanda de límites concernientes al propio poder médico. ¿Por qué toco este tema de la eutanasia como derecho? Porque no sé si recordarán que el presidente Boric, en la cuenta pública, anunció un proyecto de ley de eutanasia para Chile, en el que dijo que el gobierno se encuentra comprometido con el derecho de los cuidados paliativos y a una muerte digna. Pero desde la mirada de Lipovetsky nos podemos preguntar qué es la muerte digna. Y él mismo nos dice que quien goza de la eutanasia está tan vinculado a la hipersensibilidad contemporánea al dolor como a la ampliación de la lógica de los derechos subjetivos. Juntos han impuesto el derecho individualista a una muerte dulce, el derecho a no sufrir, a acelerar el proceso de la muerte. La agonía se ha vuelto inhumana. Lo moralmente digno ya no es el deber de vivir y de aceptar el dolor. Es el deber del médico de abreviar los sufrimientos y respetar la voluntad de los pacientes. Desde mi punto de vista, Lipovetsky tiene una visión liberal y creo que comparto esa opinión. Y sobre el mismo tema estuve leyendo una entrevista que hicieron hace un par de semanas a un profesor de medicina de la Universidad Católica del Maule, quien tiene la visión contraria, tiene una visión bastante conservadora respecto de la eutanasia. Y dice que no existe una justificación ética imperativa para que el personal de la salud termine con la vida de una persona en situación terminal, inclusive si esta persona lo pidiera. Esta visión nos deja o está muy al debe, porque sabemos que hoy el desarrollo científico y las tecnologías permiten alargar al máximo la vida humana. Pero, aquí viene el pero indiferente de la calidad y de la dignidad. Por ende, no solamente es válido que nos cuestionemos o hablemos sobre el buen vivir, sino que debemos poner en la mesa, debemos dialogar sobre el buen morir. Y el mismo Lipovetsky nos dice que, que no solamente se deben concentrar en garantizar el despliegue libre de la voluntad autónoma de una persona, sino que se deben centrar en todas las condiciones para que esta buena muerte sea en las condiciones que sean justamente posibles. Y para concluir a ambos temas, me quedo con la siguiente reflexión, que a cada instante que pasa y cada respiro que damos, nos acercamos a la muerte, obviamente. ¿Cómo y cuándo moriremos? Son preguntas comunes, pero desde mi punto de vista, imposibles de responder. Ahora bien, hablando del suicidio o de la muerte asistida, ¿tiene sentido preocuparse por la muerte o simplemente debemos aceptarla en las condiciones que llega y en el momento que llega?